sector. Totalmente. Listo. Pues, Millón de locales. y Se le digamos, apareció la vamos a Virgen ser muy Alemania. tranquilos en plantear eventuales contrataciones. Tranquilos. Porque pues el mundo es ancho y ajeno. Este es un tema muy complejo. El proyecto La Herrera y el proyecto Juan Bosch son proyectos de muchos medios. Me queda a mí difícil decir eso. Nosotros hicimos el proyecto de Juan Bosch entre el 2004 y 2007 y 2008 en la alcaldía de Sergio Fajardo. El proyecto de La Herrera es Martí Alonso Salazar. Yo fui el gerente de vivienda en la EDU 10 años seguidos, en 3 alcaldías. Y era quien decidía todos los alcances, ¿cierto? Y 6 premios internacionales, que no fueron una búsqueda personal. En esto con los arquitectos hay mucha vanidad, hay mucho ego. Pero vamos a contar por qué llegamos a esos temas también, ¿cierto? Bueno. No, pero ya para concluir, el profe Carlos de Javier, de hecho, ahorita esta mañana que también estábamos hablando, él siempre nos hace caer en cuenta en el tema de la gestión. Ajá. De hecho, un poco nos decía que Armando es más desde la oficina, desde la investigación, y él ha sido más desde la gestión, porque además él fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, estuvo 12 años como docencia, pero después se retira de la docencia y se dedica exclusivamente a... ¿Tú no eres decano? Ah, bueno. No, toda mi vida, o sea, pues yo toda mi vida estuve en Petrobulio. En el 83, el programa de Moravia es gestionado directamente por el despacho del alcalde. O sea, nosotros trabajamos con un grupo rehabilitando el basurero, pero con una conversación directa con el alcalde. Punto número 1. Hablando de gestión. Entonces, planeación municipal, todas las cosas. Después formulamos el primero, que es un proyecto en gestión de riesgo, en su normalidad, en vivienda precaria, es lo más avanzado, creo yo, que puedo decir. Técnicamente puedo decir. Es un aprendizaje tremendo. Nosotros llegamos al primer cuando llevábamos 10 años en la alcaldía de Medellín. Pero ¿quién gestionó el primero? La Consejería Presidencial. O sea, era desde la presidencia hasta la alcaldía. Y entonces los alemanes, la cooperación internacional fue fabulosa. Ellos ponían $8,5 millones en la cooperación. Donación. No crean. Donación. Siempre y cuando 6 secretarías también me firman. Entonces, el interés de la nación, recuerden que es el momento más álgido en la violencia en Medellín, eso es 90, 91 se formula y se ejecuta 91, 96 más o menos. Pues a mí me tocó ser el director técnico de la formulación y ser el director técnico de la ejecución. Pero por primera vez en Colombia hay una intervención en un barrio normal con todos los elementos técnicos. La simulación de las centralidades de barrio, la simulación de los negocios de vivienda, la simulación de los espacios públicos, los costos en pesos, en dólares, en marcas, en moneda corriente y en moneda, ¿cómo se llama la otra? La que es indexada. Es decir, en salario mínimo ya sabíamos el proyecto cuánto iba a costar año por año, o sea, una cosa, eso está todo documentado. ¿Cierto? El estudio de factibilidad. De allí, entonces una gestión con autoridades, la alcaldía o la presidencia, con una donación internacional que la alcaldía de Medellín, se tiraban de cabeza para esa donación. O sea, había que cumplir a los alemanes, tuve esa suerte. Después pasamos a la EDU, la empresa de desarrollo urbano, y es en la alcaldía de Fajardo, la alcaldía cívica, y sucede que a la EDU, a una sola empresa de la ciudad, le mandan la plata de espacio público, la plata de vivienda, la plata de equipamiento. Entonces nosotros, pues éramos 3 gerentes, usted pone edificios públicos, usted pone espacios públicos, usted pone la vivienda de los lados. Esa es la integralidad. Eso lo vamos a ver en un sitio, porque muchas veces se vende el concepto de integralidad con que tú haces edificios públicos, la Biblioteca España por allí, y usted hace espacios públicos, pero los hace por allá. Y
y en un dibujo, en una mancha, le dicen a uno que es integral. La integralidad son en los microterritorios. Esas tres acciones en microterritorios. Por eso es que dicen, si no hay vivienda, no hay integralidad. Y si fue necesario comprar 125 viviendas, es todo lo contrario, desintegró la comunidad. ¿Qué fue lo que pasó en la biblioteca? Claro, es que la inauguración de la biblioteca se hizo con 9 familias encadenadas. Entonces se da cuenta, esos 3 gerentes, hubo 2 que tuvieron miedo porque la vivienda se centralizó. Pues en ellos, entonces recibimos más esas cajitas, más modestas, pero la permanencia produce sonrisas, produce mucha alegría, la gente se siente bien. Tus bonitos cambiados por ellos. Entonces, desafortunadamente, atrapados en el diseño, en la línea, en la arquitectura, saca la vida. Eso es lo que yo he visto. Entonces, de eso me aconsejaron. Ya llega el sol, vea, yo me dije, que porque iba a ser un día... Venga acá. Señor. No, ¿y usted? No, yo era... No. Claro, sáquela. Era la antigua gobernación de Antioquia. Antiguo, porque ahora están todos en Antioquia. Y detrás está el edificio de la alcaldía, que fue el que les mostró la primera fotografía de Armando Arteaga con el escritor de Botero. Esos edificios eran alcaldía y gobernación. La salida de las autoridades y de esas actividades del centro histórico, tradicional histórico, hacia un centro nuevo, genera un deterioro tremendo. Porque una alcaldía mueve papelerías, personas yendo, viniendo. Entonces, esta zona es muy deteriorada. De eso hablamos poco ahora. Cuando regresemos, ¿Y el impacto de esta estructura? Claro. Y los bajos del viaducto. Esa era la pregunta. Abajo, ¿cómo se vive abajo? No, pues es que Tugurizado, ¿cierto? pues cuando regresemos, vamos a bajar a caminar un ratito. Esta sección pública tan reducida, ¿qué genera? Unos bajos. Entonces, a las 8 de la noche por ahí, más bien difícil. Sin embargo, eso tiene posibilidades. Pero es que yo de eso no es que esté eludiendo, porque eso vamos a conversarlo cuando regresemos, viendo en el sitio, pero hay cómo intervenir ahí, creo yo, que hay posibilidades de cómo hacer cosas interesantes ahí. Cuando me proponen que si quiero coordinar la recuperación de ese edificio desde el Banco de la República, eso fue hace entonces yo les dije, la propuesta es esa, que la propuesta del parque tiene que incluir la vivienda. Entonces yo les dije, es fácil, si no hay vivienda, eso es imposible hacer. Entonces sigan haciendo vivienda. No, claro, ahí está el concepto súper claro. Estás diciendo, es allí mismo mantener la vivienda y el resto. Claro, pero eso significa pasar de estas casas de 3 y 4 pisos, pasar a edificaciones de 8 hasta 12 pisos. Esos que más abajo mostraban eso de que cuántos pisos. En Acevedo, en Metro Cádiz. Carlos, los de allá que mostraste, los que desarrollaste, ¿qué altura tienen eso? Los que mostré Ahorita que me mostraste. Para una familia informal. Si un arquitecto, Harold, si un diseñador está en su escritorio haciendo diseños y no conoce esto, ¿qué está diseñando? ¿Para quién está diseñando? Entonces, cuando un ministro de vivienda, inclusive en este gobierno, que yo pues quedé muy defraudado con Petro en ese sentido, lo primero que hacen es llamar a Camacol. Camacol no trabaja para gente humilde, no tiene nada que ver con eso. Bueno, entonces nosotros nos dijimos, bueno, me dije yo, ¿cómo hago yo para que estas viviendas? Porque entre otras, toda la ciudad de Medellín me dijo que edificios en altura de vivienda VIP, eso es imposible. Todo el mundo ya, me sacaron la lengua, así, en serio, en reuniones, me sacaban la lengua y me hacían así. Aquí hay bastante bis en altura. Esos edificios, perdón, esos edificios, Carlos, se los tiene que meter en hueco.
me decían los inmobiliarios. Sí, porque... Son esos es que ya hablamos con el alcalde de Medellín. Y yo, sí, el es que el reasentamiento. gerente de vivienda soy yo. Y el alcalde no me ha pedido el puesto todavía. Entonces, primera reflexión, Harold. Llegamos a un punto fijo, una escalera, y ¿qué tienen? Un apartamento al lado y otro al lado. O máximo 2 y 2, 4. Entonces, ¿qué nos dijimos de una? Pongamos un quinto. Así empíricamente, intuitivamente. Entonces yo me dije, si ponemos un quinto apartamento, estamos ese mismo punto fijo optimizándolo un 20% más. 20%. Y 20% es mucho. Pareto. Y eso en cada piso. Ujú. Y si yo pongo 7 u 8 pisos, estoy agregando 7 u 8 unidades más, prácticamente, Densificando. al mismo lote y prácticamente a la misma estructura. Con los mismos costos al final. Que Punto son los más número caros, uno, la estructura y la el solución punto fijo. tipológica, el agrupamiento. Ujú. Después llegamos a hacer, ahora lo vamos a ver en la Herrera, porque vamos a ver las dos versiones. Vamos a ver, mire, Juan Bobo 1, véalo aquí. Son estos edificios, véalo allá abajo y tú véalo. Ese es el edificio, ¿sí? Este de acá. Sí, ese. Claro, Ya los árboles no nos dejan ver, vea. Ese es Juan Bobo. Y la Herrera, perdóneme usted, la Herrera son estos, mire. Aquí es más un conjuntico. Aquí son edificios sueltos, entremetidos en un tejido. Eso me gusta más. Porque uno no llega a un barrio a hacer una pequeña urbanización. No, el concepto interesante es edificios entresacados en la misma textura del barrio. Integrados. Exacto, integrados. O sea, eso es más pertinente. Pero eso es un aprendizaje, ¿cierto? Bueno, entonces, después llegamos a laderas, aquí lo vamos a ver en la Herrera, y caminamos de la parte de alta y nos devolvemos con circulaciones corridas, 4, 5 unidades en una sola crujía. Ujú. Si yo explico eso más Sí, de sí, sí. Ah, no, esto es... Un corredor, crujía, un corredor sencillo, no doble. Exactamente. Bueno, ese lenguaje, el que está diseñando tiene que dominarlo. ¿Cierto? Tipológico. Entonces el agrupamiento. Después nos dijimos, bueno, si yo contrato todos estos diseños por fuera, ¿cómo sé yo que el que diseña está pensando esto? No, claro. Alcalde, le voy a decir una cosa que a usted le van a decir que está equivocado. Montemos un taller de vivienda en Edu. ¿Sabe cuántas personas? Póngale, taller bacano, 9. 90. Por Oye, eso, sí, porque hicimos 20 viviendas. No, Claro. No, mentira, Entonces- yo sabía que eran 90, pero le dije, hacíamos los diseños de vivienda y los estudios estructurales, la estructura, que es que había que contratarla por fuera. Y así hicimos el primer edificio. Y esa estructura nos costó 23% más de lo que había costado. Y yo fui donde el consultor externo a hacer el reclamo. Y me dijo, es problema suyo. Yo diseño, que si le veo muy caro la estructura, es problema suyo. Me responde el alcalde y dije, no. Grupo de diseño dentro de la EDU. claro, completo. ¿Cómo debe ser? ¿Se me entiende? Ahí es cuando yo me di cuenta que cuando la EDU le cedió el diseño de la Biblioteca España a un concurso por fuera de la empresa, Ahí perdió sí. el control. Sí, Ese es claro. el problema del concurso Exactamente. y la contratación pública. Después les cuento una anécdota con Gustavo Petro con eso, con la biblioteca, con la Cinemateca Distrital allá en Citibú. Porque esa conversación la tuvimos. ¿Cierto? Yo le dije a Petro, cuando estaba el alcalde, entonces sí, le conté lo que había pasado con la Biblioteca España. Pero aquí, después de la Biblioteca España, Jorge Pérez hizo un concurso público para construir un velódromo en los terrenos del aeropuerto. El concursante dijo, el que se ganó el concurso, el mismo Masanti de la biblioteca, dijo que ese edificio costaba hacerlo 50.000 millones de pesos. Cogieron los diseños, los planos premiados, los pasaron a la EDU para hacer el presupuesto, 120.000 millones. Entonces el alcalde, Aníbal Gaviria, dice, ¿cómo así? Yo saco un concurso donde en los pliegos dice el valor de la obra, del presupuesto que tengo. Y la Sociedad Colombiana de Arquitectos premia a un concursante que se viene con un edificio prácticamente 3 veces el valor. Es casi muy bueno. Resultado, Jorge Pérez quedó investigado. El edificio no se pudo hacer.
la alcaldía, como eso se dieron cuenta fue 2 años después que hicieron el presupuesto, ya había pagado el concurso. O sea, están metidos en la olla. ¿Esto es qué? Popular. Popular, próxima estación Santo Domingo. Entonces yo le conté a Petro la circunstancia de la Biblioteca España y su fracaso técnico del diseño y el fracaso que no existió en el velódromo. Entonces yo estaba preparando el concurso de la Cinemateca Distrital. Entonces yo le dije al alcalde, si esto pasa que en esta cinemateca, ¿quién se va para la cárcel? Entonces el alcalde me dijo, ¿usted que es el gerente? Entonces yo le dije, yo estoy de acuerdo con usted, pero entonces yo me voy para la cárcel con mis condiciones. ¿Cómo así? Entonces, como puede haber un eventual desajuste técnico presupuestal, yo quiero ser parte del jurado evaluador. Claro. Y eso puede ser muy mal interpretado, porque normalmente uno no se mete en eso. Pues yo le dije, pero usted verá qué piensa de mí, pero yo quiero estar ahí atento cómo es la cosa. Entonces el jurado calificador de eso eran 4 arquitectos, 4 señorones, todos muy veteranos, de Bogotá, y un jurado internacional Señorito. que era Gerardo Salinas, que fue el diseñador de la Cinemateca Distrital, de la Cinemateca del Distrito de México, que es la cinemateca más grande del mundo. Ahí lo trajimos. Yo me reúno con la sociedad de arquitectos, con el presidente, y le cuento lo mismo. Y le dije, usted es el responsable del fracaso de la Biblioteca España, porque usted premió un edificio que tiene un diseño estructural que no es correcto. ¿Ese era el barranquillero en ese momento? Y usted es responsable de haber premiado un concurso en el velódromo que no fue viable. El tipo se sintió muy mal. Y entonces me dijo, ¿usted qué propone? Yo le dije que me dejen a mí participar para hacer ese seguimiento, que el edificio sea realizable con el presupuesto que tengo, porque entonces usted a mí no me va a meter a mí en un lío de esos. Entonces me dijo, listo, pero vea Carlos, yo le voy a responder, si se presentan 50 proponentes a un concurso de esos, ¿cómo quiere usted que yo le evalúe 50 presupuestos en 2 o 3 días que se califica eso? Yo le dije, o sea, yo no puedo tener un departamento financiero y técnico para eso. Yo califico es Con lo que es experiencia. atractivo visualmente. Entonces dije, horrible. Exacto. O sea, usted me está diciendo que todos los concursos públicos en Colombia se venden por los ojos. Claro. Estamos muertos. La primacía de lo visual. Entonces me puse a pensar, me reuní con el grupo técnico y me dijeron, Carlos, nosotros evaluamos todas las propuestas. Oiga pues, el grupo técnico de la EDU adentro, de la ERU adentro. Entonces yo, hagamos lo siguiente. Le dije yo al jurado, ustedes me seleccionan entre ustedes solitos. Yo solamente aquí estoy es de auditor. Seleccionen 5 propuestas. Esas 5 propuestas pasan al departamento técnico financiero de la ERU y evalúan. Si alguno no cumple el presupuesto, ustedes me lo reemplazan. Pero el que no cumpla ya, ustedes me lo bajan. Dijeron, listo, aceptamos la regla del juego. Entonces le dije al departamento técnico, ustedes me van a levantar 12, 10 indicadores más importantes de costo de un edificio, de una cinemateca. Movimiento de tierra, estructura, cerramiento, X. Ellos me hicieron como 13 o 12 indicadores de cuál era lo más costoso en una supuesta programa arquitectónico ficticio, ¿cierto? Llegaron las 5 proponentes, ellos evaluaron. Cuando estamos en ese proceso, el jurado me dicen, pero Carlos, usted es arquitecto, participe usted en el jurado también usted seleccione. Y yo le dije, ¿qué más hacen ustedes? A ver, ustedes 4, ¿cómo se ponen de acuerdo para seleccionar un proyecto? ¿Cómo es que es eso en realidad? Entonces dijo uno de ellos, ¿no? Aquí nos bajamos. Sí. Estas cosas pues, como les digo, vuelo. así fue. Cogemos con nuestro cable y suben para el Parque Arví, que es una reserva, es una cosa muy bella. Ahí se monta uno encima de todos estos barrios, pero después encima de un bosque nativo espectacular, de gran extensión. Bueno,
¿Ya estamos todos? Bueno, un bulldozer. Los bulldozers se llaman de 4, de 8, de 6, dependiendo del ancho de la cuchilla. El de 4, pues es el de menos ancho, y es el trazado de estas calles. O sea, no le digo, el trazado de estas calles es porque la alcaldía me dice que un bulldozer muy chiquito. Entonces, el mismo falta y digo, bueno, ¿y por qué no lo ponen todo medio carro? La cantidad de gente que llegaba, pues eso era, vea, eso era haga y los barrios de transporte. Entonces, esto fue unos procesos de urbanización. Ellos dicen los profesores, vea Carlos, esto se hizo a punta de bolillo. La policía venía a desalojar y la gente a construir. Todo este fenómeno de desplazamiento regional que afecta tanto a Bogotá, por ejemplo. ¿Quién estuvo? Ustedes que están de Bogotá, allá altos de Cancún, a Bolívar, eso es como otra ciudad. Estos barrios, por ejemplo, si no fuera por este sistema de Metrocable, aquí no venía nadie. El transporte aquí es muy complejo. Llegar aquí en transporte a esta vía y estos barrios se llenaron, tienen una intensidad. Yo cuando estaba en la alcaldía recién vinculado, me puse un día a mapear los barrios más densos de Medellín y encontré que en esta zona los 23 barrios más densos estaban uno encima del otro. O sea, era la densidad urbana por encima. En ese momento, estaba hablando de 1985, que yo me puse a hacer esos dos otros por curiosidad. Eran viviendas que estaban por encima de 70 viviendas por hectárea, que eran la densificación que producía el Instituto de Crédito Territorial en los barrios al frente, porque toda la ladera del frente sí es urbanizada por el Instituto de Crédito. ¿Eso es Tricentenario? ¿Tricentenario por allá? Tricentenario es junto al río. Ajá. Una de las estaciones del metro es el Tricentenario. De regreso lo podemos ver. Pero lo que quiero decir es que mientras el Instituto de Crédito, que es el organismo central del país, hacía viviendas al otro lado, planeadas, casitas que al frente eran barrios populares. Populares es hechos por la gente. Populos quiere decir pueblo, ¿cierto? Del pueblo. Claro, esta es la arquitectura popular que la gente misma levantó, diciendo que siempre los estándares son por encima, es decir, si allá son 72 por hectárea, aquí más de 72 por hectárea. O sea, las calles son de 9 metros, aquí son de 5 metros, todos así, porque esa es la expresión de la informalidad baja, no una obra de infraestructura, sino que es un reasentamiento por criterios ambientales. Claro. Vamos hacia el fondo. Pero entonces las intervenciones con equipamiento son las que más desplazan comunidades. Entonces yo le digo a los arquitectos, a los de Carlos, es que usted no puede hacer vivienda con edificio tacón, o sea, un edificio que empiece aquí en 3, 4 y que se vaya, que era el edificio que yo les estaba buscando de Valparaíso. Ajá. Es espectacular porque esos son unos corredores de 100, 150 metros, con varios puntos fijos, y es una barbaridad. Porque es que eso allá es así. Sí, no, Sí. como esto, ¿cierto? ¿Y Lo que si pasa es que... funciona? Pero es más pequeño, ¿verdad? Sí, claro. Carlos, ¿Qué funcionan qué? ¿Las viviendas así? No, ¿O qué? los corredores. Pues que son accesos a viviendas. Carlos, Es decir, mira, si nosotros nos ubicáramos aquí, Pienso si ya me subí. en esta casita que tiene blanco y ladrillo encima, ¿cierto? Y ahí ponemos un edificio de 5 pisitos. Cuando usted coja el primer pasillo donde está el techito y se vaya así, cuando vaya por aquí, ya va en 10 pisos, 5 para arriba y 5 para abajo, y está cumpliendo la norma. Entonces, como usted va a tener tanta gente circulando horizontalmente, usted pone punto fijo aquí, donde los necesite. Y esos puntos fijos los hace transparentes, aireados. Eso es la ciudad de la Nueva Occidente, la ciudad de aquí, no nos deja ver, donde están los 543 edificios, ¿cierto?
Pero eso significaba intervenir totalmente. Entonces alguien dice, no, pues que no nos da las cuentas. No, porque en la edificación va a tener el doble de tejido y usted no va a redensificar, porque usted está reubicando a los que ya están ahí. O sea, usted no está aportando nueva población. Usted lo que está haciendo es una intervención estética integral. Está vinculando la vivienda. Porque entonces la gente dice, entonces van a hacer un edificio, nos vamos a ir. ¿Me entiende? Entonces, yo venía aquí en la noche a las reuniones con la Junta de Acción Comunal. Y entonces la gente nos decía, pero ¿cómo así, Carlos? Entonces la EDU se reúne con el presidente de la Acción Comunal y allá en una encerrona deciden que van a poner una biblioteca encima de nuestras casas. Y a nosotros no nos cuentan. Entonces yo voy a la gerencia y le digo, oiga, no, tenemos que hacer un taller y trabajar con la gente. Entonces, cuando usted interviene en vivienda, los organismos representativos de la comunidad no son válidos. Una junta de acción comunal es válida para hacer infraestructura pública, para hacer senderos, para hacer muros de contención, para hacer un acueducto, para hacer una escuelita, para la cancha. Pero para intervenir en vivienda es comités de los afectados, es con los dolientes. Claro. Entonces, los muchachos que estaban aquí haciendo eso, pues no sabían eso, porque nunca habían hecho ningún proyecto en su vida, ni en subida ni en bajada. Está bueno. Hay que Bueno, apuntarla. Pero bien, por Subida ni ejemplo, bajada. yo aquí le decía, ahí donde está el árbol, ahí, nos vamos con un edificio largo, otro aquí, y hubiéramos hecho toda esta intersección. Y entonces en estas pilonas se amarraron 9 familias el día de la inauguración. Vean, les cuento esto. Faltaba más o menos 2 meses para la inauguración y venía el rey de España. O sea, aquí estuvo el rey de España. Resulta que la avanzada de seguridad del señor rey, Claro. que rey de España, por hoy llamen que Biblioteca España, porque Pero ya le cambiaron el nombre, ¿no? porque donó los computadores, no puso un peso en cemento, por los computadores. Pero Carlos, ya le quitaron el Sí, bueno. El caso es que faltando 2 meses, el señor alcalde me llama. Carlos, venga a mi oficina y venga con Carlos Mario. Carlos Mario era el gerente de los edificios públicos, quien hizo los términos de referencia para el contrato de eso. Carlos Mario Rodríguez. Yo soy Carlos Alberto Montoya. Y entonces, como ya llevábamos en la EDU, póngale usted más de 1 año con estas discrepancias de si vivienda, si no vivienda, eso eran motivos de conversaciones tomando traguito o en los pasillos o aquí en la avenida. Es decir, había un punto de desacuerdo. Carlos Mario va a mi oficina y me dice, Carlitos, ¿qué me dice a mí, Carlitos? ¿Te llamó el alcalde? Sí. Me llamó y me dijo que me fuera solo con usted. Y yo, a mí también me llamaron. Entonces me dijo, vamos juntos. Y yo, así. Pues teniendo ese, entonces, entre la EDU y la Alpujarra hay como 4 cuadros, caminando, nos fuimos juntos. Yo llamé a mi señora y le dije, me van a pedir el cargo. ¿Quién sabe? Porque yo pensé, entonces Carlos me dijo, ¿vos qué pensás que es? Y yo le dije, pues, Carlos Mario, que la discrepancia que tenemos llegó al escritorio del alcalde. Y entonces el alcalde es inteligente, va a decir, va a partir de puta, vayan a pelear a la calle, hasta luego. Eso pensé yo, le dije, nos van a echar. ¿Quién era, Fajardo? O... El alcalde. Ajá. Sí. Llegamos allá, estaba el alcalde, solo, y estaba mal encarado. El alcalde tenía el render, porque es que el espacio público, el edificio público se venden con render. Los edificios de vivienda tan modesticos, el render, eso, esas cajitas, pues bueno. Entonces, él tenía detrás de su escritorio, porque el alcalde, su gran tesoro era esto. Él hablaba de esto de la más educada, pero bueno. Y la innovación de él era haber hecho parques, bibliotecas, en barrios populares. Es que eso es La capital política. Entonces yo me senté, me acuerdo que el alcalde se sentó en la cabecera, yo me senté yo esperé que se sentara Carlos Mario se hizo a la derecha de él,
Entonces yo di la vuelta y me puse aquí al lado. Entonces el alcalde nos dice, siéntese señores. Entonces, y se paró y se fue, y yo lo vi cuando fue, él tenía el render en un cartoncito que le había hecho Carlos Mario. Se fue a cogerlo y yo dije, ay, jue puta, el alcalde se la pilló. Entonces el alcalde coge el cartón, el render, era un render de este tamañito más o menos, y faltando 2 metros para la sala de juntas que él tenía, ya tiró así, dijo, eso es mentira. Así como les estoy diciendo, estas anécdotas van a quedar en un libro que estoy escribiendo, el libro 2, porque el primero es sobre Moravia, sobre vivienda. Entonces tiró eso ahí y eso cayó ahí, ¡tan! Carlos Mario se puso rojo, y entonces yo dije, ya entendí. Entonces Carlos Mario dice, alcalde, ¿usted por qué dice eso? Entonces el alcalde dice, usted me pinta una biblioteca entre árboles amarillos, entre guayacanes, y eso está rodeado de tuburios. Porque la avanzada de seguridad del rey le dijo al alcalde, usted va a llevar al rey a un asentamiento, un francotirador se hace en cualquier ventana y allá podemos tener una situación de seguridad muy complicada. Y fue la primera vez que el alcalde vio los tuburios. Porque él, obsesionado con su biblioteca, no veía lo demás. Alguien puede decir que eso no va. Cuando usted tiene novia, por ejemplo, yo pues cuando... Entonces cuando uno está en el parque y está esperando la mona, uno no ve sino la mona, lo demás no se ve, ¿cierto? Lo mismo, pues yo no tengo ninguna mona, pues mi señora es morenita, pero digamos que el alcalde no veía sino su biblioteca. Él no había visto esto. Y yo en esa controversia, yo no quería, pues porque la controversia tiene que ser profesionalmente gestionada, no que un alcalde se meta ahí en la mitad, ¿se lo entiende? Y entonces el alcalde se dirige a mí y dice, Carlos, haga uno de esos proyectos que usted hace, porque ya Juan voy para adelante, y preséntemelo en 15 días. Oiga, ¿así? Y yo, pero entonces hice una modelación de 80 y punta viviendas en el cerro para reasentamientos. La alcaldía compró 120, pero yo siempre creo que donde hay espacio público ya hay que preservarlo. La vivienda hay que ponerla donde hay vivienda precaria, para que el ejercicio sea más orgánico, y porque de todas maneras esta comunidad son carentes de espacio público. O sea, realmente aquí cuando esto se urbanizó, la gente urbaniza es poniendo casas y callecitas, porque la gente, pues, el espacio público es un pensamiento colectivo, ¿cierto? Bueno, esa es la historia. Después la biblioteca, cuando yo venía de noche y empieza esa controversia, dale. Una pregunta, no, porque en términos, no me completo, pero aquí hay bastante arquitectos. ¿Cuáles fueron los problemas estructurales que tuvo la biblioteca? No, Veo, estructurales. cuando yo empiezo a ver el proyecto, entonces, pues yo no soy ingeniero, pues, pero uno como arquitecto sabe algo. Entonces son unos machones es una columna alargada, es una columna como de 2 metros, digamos por 50 centímetros de ancho. Unos machones fuertes, unas pantallas, realmente es el nombre, y de esas pantallas, que tiene una serie de losas, salen un montonón de filamentos, como la arquitectura es de superficies inclinadas y alabeadas, hacen un esqueleto, pero no es un esqueleto resistente, la estructura es la otra, ¿cierto? Y como pone tantas superficies inclinadas, resulta que esto aquí llueve mucho, y los cambios de temperatura en un día en Medellín pueden ser de 10 o 15 grados. Entonces, yo escuché profesores de la Nacional que me decían, Carlos, los movimientos de esa estructura expuesta al sol y después al agua, y todos los días, eso va a reventar todo. Yo decía, pero si un profesor viene aquí, en una sola mirada dice eso, ¿cómo el diseñador, que está cobrando miles de millones de pesos por la cosa, no tuvo esa asesoría? Entonces cuando yo empiezo a ver los bocetos del dibujo y todo el conflicto que hay aquí con la comunidad, tuve la suerte, porque mi Dios a mí sí me mandó un angelito, de decir un día, después de renuncio al acompañamiento social en la Biblioteca España,
los demás gerentes no ponen atención, entonces por suerte dejé un documento escrito en el que yo me aíslo de este proyecto, ¿cierto? Bueno, Pero ¿por qué si sabían esas fallas estructurales? Es decir, en términos de la gestión urbana, ¿qué falló? Es decir, si no los lo actores sabían. sabían, si los actores expertos sabían eso y el Sino que diseñador el diseño era validado. Vuelvo y te pues, digo. o sea, era bueno, validado vamos a por hablar la- del concurso público, entonces la experiencia entonces. ¿Qué es un concurso público? Es donde la empresa X, un municipio, le entrega todo el poder de las decisiones ¿a quién? a la SCA. A un señor, A un gremio. a privados, Sí. a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y a un diseñador privado que entre otras le pagan es por el valor del costo de lo que hace. A mayor costo, pues más platica, ¿cierto? Ahí se genera una relación muy perniciosa. Eso pasó, este concurso se hubiera adjudicado en el 2006, 2007, más o menos. Y la biblioteca se inauguró en el 2008, más o menos, pues estoy hablando de memoria. Después el mismo Jorge Pérez, qué pena pues que utilice nombres, yo soy muy amigo de él, pero prepara un concurso para hacer el velódromo de la ciudad en terrenos del aeropuerto La Herrera. El alcalde de su momento, Aníbal Gaviria, él se cree que es muy deportista, entonces quiere hacer un velódromo para la ciudad. Y hacen un concurso que curiosamente se lo gana el mismo arquitecto Masanti. Otra vez. Sí. Y me odia, pues, o sea, como le digo, he estado en reuniones en Bogotá y yo entro y él sale. Yo no voy a dejar de decir lo que yo pienso. Pues. Entonces, se le adjudica el premio y entre los pliegos de condiciones está que la edificación debe costar 45.000 millones de pesos. Se otorga el concurso, se gana, el arquitecto es muy famoso. En ese momento esto tiene los problemas, están discutiendo si es de mantenimiento, si es de qué, pero no han llegado a esta noción pues tan clara. Y le pagan su premio. Y entonces la alcaldía le pasa a la EDU los diseños para que haga la licitación para construir su velódromo. El alcalde quiere dejar su velódromo, no quiere dejar una biblioteca más porque esas son de Fajardo, lo quiere dejar porque, o sea, ese tipo de pensamiento tan torpe que tenemos nosotros. La EDU recoge, yo estoy todavía en la alcaldía, yo trabajé todo a Fajardo, todo Salazar y medio Aníbal Gaviria, yo me relaciono con Jorge en ese momento, y la EDU elabora el presupuesto y la obra vale 120.000 millones, es decir, 3 veces el presupuesto. Entonces el alcalde, Aníbal Gaviria, pues se pega una embejucada, que hemos dicho, una embejucada con P, y entonces le dice a Jorge que él no tiene, que de dónde va a sacar ese platal para hacer esa edificación, que un criterio técnico era que costara 45.000 millones, que cómo había pasado eso. Entonces, ¿qué dice el pobre Jorge? La Sociedad Colombiana de Arquitectos fue la que evaluó. Entonces está el susodicho, como dicen en Bogotá, mi merced, está de gerente de la empresa Renovación Urbana en Bogotá. Y me toca hacer el concurso de la Cinemateca Distrital. Entonces imagínense, yo dije, ay pues, entonces, y si a mí me pasa lo mismo. Si me traen un edificio traído, un ovni, porque esto no deja de ser un lenguaje, yo como arquitecto hubiera hecho ahí una gran terraza, o sea, hubiera continuado esto, Como en Santo Domingo y Sabio. la biblioteca debajo, y hubiera contribuido con un área de ¿qué es lo que le falta a esta gente? ¿Cierto? Entonces yo me reúno con el alcalde Petro, yo soy el gerente general de la empresa Renovación en Bogotá, y le cuento la historia, mi versión de la Biblioteca España, le cuento la historia, mi versión del velódromo, y le pregunto al alcalde, entonces si en esta cinemateca pasa lo mismo, ¿quién se va para la cárcel? Entonces Petro me dice, ¿usted? ¿No es el gerente? Yo le digo, yo estoy de acuerdo con usted. Uno no puede endilgarle al señor Sergio Fajardo
esta equivocación. El alcalde puso la plata. Pues entonces él tenía que dirigirle la manito a la sociedad de arquitectos para que escogiera bien y al interventor para que, es decir, a corregir todos esos baches. Perdón. No, profe, ya que para el ejercicio de gobernanza es claro que la sociedad de arquitectos Entonces, no, pero el periodo era. Entonces yo le digo al alcalde, yo sí me voy para la cárcel, pero con mis condiciones. Entonces me dijo, ¿cómo así? Pues alcalde, la única posibilidad que tengo yo de garantizarle a usted que eso no suceda es si yo me meto dentro de la evaluación. Yo le dije incluso al alcalde, usted podría pensar muy mal de mí, que yo como gerente quiero ser como juez y parte y meterme allá. Yo le garantizo que solamente voy a vigilar que el proyecto sea viable y que voy a tratar de no interferir con el jurado. Ahora, usted puede no creerme, pero si las cosas no son así, entonces hasta aquí llegamos. Usted verá qué hace. Me dijo, no, yo confío en usted. Listo. Yo me fui y me reuní con el presidente de la Sociedad de Arquitectos en Bogotá. Y le conté todas estas historias. Y yo lo responsabilicé a él de este fracaso y del velódromo. Y entonces me dijo, vea Carlos, usted puede tener en parte razón, pero yo se la voy a poner de esta manera. ¿Cuántos proyectos llegaron en la biblioteca? 52. Dígame usted a mí, en 3 días, yo cómo evalúo 52 presupuestos. Uno tiene que confiar en los profesionales que están participando, porque es que entonces, si no, ¿qué? Entonces le dije, bueno, si todos confiamos y confiamos, así no funcionó. Entonces yo me reuní con el departamento técnico mío y ellos me dijeron, entonces llegamos al siguiente acuerdo. Le propusimos al jurado calificador, que eran 4 arquitectos de Bogotá, y un quinto era Gerardo Salinas, que es un arquitecto que diseñó la Cinemateca del Distrito Federal de México, que es la cinemateca más grande del mundo. México fue un país muy poderoso en el cine después de las guerras, porque Estados Unidos estaba entretenido era haciendo aviones y tanques. Entonces todo el entretenimiento, por eso Pedro Infante o Cantinflas llegaron a ser tan importantes en el cine. Bueno, el caso es que a ustedes evalúen y sacamos 5 proponentes. Esos 5 proponentes, la empresa de renovación urbana les hace el presupuesto. Si el presupuesto no da en alguno, ustedes me lo reemplazan. Es decir, el departamento técnico financiero de la ERU es un filtro y no tengo ninguna discusión. Cualquier proyecto que ustedes seleccionen que no da, para afuera. Me dijeron, aceptamos la propuesta. Después, ¿cómo se seleccionó? Esos son ya cuentos. Pues, ¿ustedes cómo hacen para seleccionar un proyecto? O sea, hay 52 proyectos exhibidos. Hacen un pasón 15 minutos, o 20 o media hora, pues lo que sea. Y después otro, y escogen un ganador y dicen, tienen que tener ustedes un ojo pues muy afilado, pero ¿cómo lo hacen? Entonces dicen, hagamos lo siguiente, cada uno pase solo. Y yo, pues imagínense. Y me dijeron, gerente, usted es arquitecto, califique también usted. Yo dije, yo no quería interferir, pero en realidad yo soy arquitecto. Cada uno cogió un papelito y dijo cuáles eran sus 5 candidatos. Reúnen los papelitos y de 3 estaban en todas las 5 tarjetas. Entonces dijimos, estos 3 no hay duda. Volvamos a hacer otro repasón y escojamos los otros 2. Y así hicimos. Todos los proyectos fueron evaluados al departamento técnico de la ERU, Empresa de Renovación Urbana. Ellos nos pusimos de acuerdo en que encontrarían 12, 13 indicadores de la edificación. Nosotros habíamos construido el programa arquitectónico con la asesoría de Gerardo Salinas. Y con ellos, con el departamento técnico y con ese programa arquitectónico, podíamos estimar cuánto movimiento de tierra iba a haber, porque los otros tenían que tener tanta capacidad de garajes, o sea que la ingeniería es capaz de hacer eso. Cuánta estructura, cuánto encerramientos, cuánto, etcétera, etcétera. El edificio sin dotación, eso costó 30.000 millones. Después, cuando Peñalosa lo dotó, costó otros 30.000. Eso tiene auditorios, eso es un edificio bien jalado. Eso se lo ganaron un arquitecto de Cali, entre otras. Sí. Yo nunca los conocí y yo adjudiqué, ¿cierto? Y adjudiqué el día que le renuncié a Petro. El mismo día
entregando el veredicto sin haber conocido a nadie, ese día me fui a la alcaldía. Entonces, 13 indicadores, los 5 proyectos pasaban aquí evaluaban en dos días, me devolvían, yo decía, aprobados todos los proyectos, se declara el ganador, ¿cierto? Así fue. Y el edificio está hecho, es un edificio bueno, de calidad. Yo he ido a usar la Cinemateca, he ido a las residencias universitarias, la Universidad de los Andes me invita mucho, me alojan ahí, me dicen, ¿usted ayuda a hacer esto? Entonces alójese ahí. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Para meternos un poquitico en el tema de renovación urbana de áreas céntricas, porque ese edificio es en el centro de Bogotá, y es en el centro histórico de Bogotá, no se puede comparar con esto. Aquí todo es inversión social, aquí nada es para recuperar, aquí todo es gasto público, ¿cierto? Bueno, adquirir los predios de la Manzana 5, sean enajenaciones, sean expropiaciones, sean cesiones de la alcaldía de Medellín, de la alcaldía de Bogotá, los arquitectos, los abogados, los sociólogos, los impuestos, el cerramiento, el predial, todos los costos, todos, ni un solo peso costó en ese proyecto 7.200 millones de pesos. Tener ese suelo liberado, disponible para un concurso o una subasta pública, que fue lo que se hizo, costó 7.200 millones de pesos. Pero en renovación urbana sucede una cosa muy interesante y que es producto de toda la especulación inmobiliaria, y es que la sumatoria de los valores individuales de los lotes no es igual al valor del lote final englobado. Claro. ¿Me siguieron la idea? Sí. Entonces, cuando hacemos la subasta, hacemos un nuevo avalúo, porque usted no puede hacer una subasta en las reglas colombianas sin tener un avalúo de 3 meses vigente. Y la adquisición de todos esos predios le costó a la ERU 6 años. Oh, de lo que estamos hablando. Por eso esos planes parciales que tienen que 15 manzanas. La gente no sabe lo que hace con esos planes. Cuando hacemos el nuevo avalúo, ¿sabe cuánto fue? 16.200 millones de pesos. ¿Quién la hizo, Catastro? ¿O ya en una consultoría? La avalúo. Una consultoría privada. La alcaldía no puede ser juez y parte en ¿Podemos ir a eso. la biblioteca? No podemos entrar, ¿cierto? Sí, podemos ir, vamos a ir. Termino y ya vamos. El asunto es que cuando se abre la subasta, la empresa adjudicataria de la subasta, ¿sabe cuánto ofreció? La mitad. 33.000 millones de pesos. Y yo recibí el cheque en un 4 almuerzo. veces más que lo inicial. Ese es el motivo de toda la especulación inmobiliaria que hay cuando algunos técnicos dicen borrón y cuenta nueva y hacemos un proyecto inmobiliario. Entonces, eso le pasó a la EDU con Naranjal. Vamos a ver si nos dejan entrar a la EDU. Lo que a mí me parece muy interesante es, al final del día, cómo, y eso es un poco lo que nos va a explicar Carlos ahora, es cómo lograron en una zona de alto riesgo no mitigable, cómo lograron hacer reasentamiento in situ con vivienda vertical, y alrededor de estas viviendas cómo lograron generar modelos de espacio público. Entonces, que es un poco pues, lo que yo planteo dentro de mi marco doctoral, dentro de mi proyecto de tesis con las comunidades de Playa Renaciente. Ya se ha hecho un primer ejercicio con la Universidad de Columbia el año pasado, especialmente en términos de espacio público. Pero el gran problema que tenían los estudiantes el año pasado, profe, es que la ley es muy clara en términos de zonas de alto riesgo no mitigable, donde no se puede hacer vivienda, hábitat. Entonces, para mí me parece muy interesante conocer cómo en este ejercicio de la Herrera, en una zona de alto riesgo mitigable, se logró hacer vivienda vertical. Bueno, lo primero es que este puente, primero que todo, aquí hay 2 fases de proyecto. O sea, la gente que entra con el espacio público siempre entra de primero. ¿Por qué? Porque no tienen sino un solo cheque y un solo contrato. Bueno, en cambio en vivienda hay que traer la plata de la nación, la plata del departamento, la plata de la familia, hay que negociar con familias, es decir, hay que hacer un cierre financiero. Señores, ¿Cómo está? Buenas. Y armar una unidad de caja. No es que la alcaldía te dé un cheque para hacer vivienda. No, hay que armar el concepto del cheque. Hay que gestionarlo. Y eso
Por eso a muchos arquitectos esto no les... ay, no, es que no entienden. En cambio es, alcalde, ¿qué va a hacer un puente? Páseme la plata y punto. Un diseño, nada. No hay que hablar, no hay que gestionar con nadie. Este puente, si ustedes observan acá abajo, no existía, obviamente, sino que la gente bajaba a la cañada, ahí están los caminos, todavía con pasamanos, y subía. Entonces, en la época violenta de Medellín, de hecho, este puente, era un sitio oscuro. Esa cañada, pues que nadie ve, eso está muy debajo. Entonces, este fue un sitio muy... Y entonces en su léxico Fajardo empieza a decir, y los arquitectos, que el espacio público... Ahorita los compartes. No. Yo venía aquí Es que a él le sirve para... con mis arquitectos, los que estamos haciendo Juan Bobo, porque Juan Bobo se hizo 4 años antes que eso. Y yo le decía, Mandarlos de negro, ese puente no está aquí. Vamos a enmarcarlo con el edificio allá. Y acá, simplemente nos agotamos. O sea, aunque yo me quedé, esto lo hizo, Fajardo trabajamos Juan Bobo 1 y 2. Y esta es como la tercera versión. Van a ver las diferencias. Aquí usted... Tampoco todo es familiar, ¿cierto? Entonces, esos edificios tienen estructura de esqueletos resistentes, o sea, son aporticados. Tienen pilotes muy profundos. Hay pilotes hasta de 14 metros. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en mitigación del riesgo? Estos son microlotes. Una vivienda de estas mide 45, 47, 48 metros. 2 viviendas son 100 metros. 100 metros es un lote de cualquier urbanización popular de Colombia. Pero usted en 100 metros, como usted va a superponer 7 u 8 pisos, multiplique los subsidios y la capacidad de tener esqueletos resistentes. Entonces, la superposición de muchos subsidios en pequeños lotes es geotécnicamente muy eficiente. Cuando yo vengo aquí y le presento este discurso a Fabio Giraldo, el que fue presidente de Camacol 20 años en Bogotá, él es economista, él me dice, Carlos, eso es la economía, es así, mientras más chiquito, pues eso es muy eficiente. Entonces cuando él me dice, este proyecto te lo llevas para la Conferencia Mundial de la Ciudad, pero yo se lo expuse a él con dibujo, no estaba hecho. Y yo le decía a Fabio, Fabio, usted deje de hacer bonizón. Yo le contaba a ellos que Juan Bobo lo llevé a la Conferencia Mundial en Nanjing, en China, y cuando terminé la conferencia, es una conferencia muy emotiva, espectacular, pues simplemente la preparé 6 meses. La Organización de Naciones Unidas me dijo, repítalo. Vamos a otro auditorio y repito la conferencia. ¿Sí? Entonces, esta idea del entresaque de viviendas en zonas geotécnicamente con restricciones, zonas difíciles, entre otras, por ejemplo, la gente de la alcaldía, que yo venía a decirles que me entregaran subsidios para esto, me decía, ¿dónde está el lote? Uno les decía que, Carlos, ¿usted cómo va a poner un edificio? No está... Cuando vayan a ver Juan Bobo, eso, la Secretaría de Desarrollo Comunitario me decía que yo le estaba diciendo mentiras. Yo le dije, doctora, téngame un minuto de paciencia. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo lo he comprobado muchas veces en mi vida. Déjeme. Cuando esté en la inauguración, yo la invito. Pero ella no vino porque ella se retiró. El caso es que, entonces, geotécnicamente, como le digo, vos ves edificios normalitos. Eso tiene mínimo pilas de 7 metros. Mínimo 7 metros. 7 metros son 2,5 kilos, casi 3 pisos. 2,50 por 3 metros. Pero dependiendo del estudio de suelo puntual, porque eso se hace con todo. Con todos los estudios. Entonces, en un edificio que es de Juan Bobo 2, eso encontramos un basurero. Eso saque y me dice, tienes que bajar a
14 metros. Y las compré. ¿Por qué? Porque los terrenos, en muchos casos, son públicos. O los terrenos son comunitarios, o hay escrituras, o hay posesiones, y la gente no los cede a cambio de que me hagan mi vivienda. Sin transacciones, sin plata de por medio. Vea, eso es, no saben la alcaldía y las instituciones lo que tienen cuando hacen las cosas para la gente. La gente te entrega. Cuando nosotros entramos a Juan Bobo 1 para obtener el primer lote, la primera disposición de doña Ana, un año de gestión. Cuando llegamos aquí, las arcas, dijo, ustedes van a hacer lo que ya. Yo le consigo todos esos lotes, Carlos, entre nosotros. Y esta comunidad nos decían, ¿van a hacer eso? Tumbe todo eso. La confianza, la que nosotros montamos oficinas en el barrio. Aquí en el barrio, los arquitectos bajo este proyecto no iban a la alcaldía, venían aquí. Yo venía aquí cada fin de semana. Todas las negociaciones con la comunidad las hice yo. No quería. Porque quería por aprender, pero además porque era la autoridad. Yo tengo el dinero, yo sé hasta dónde van a llegar. Eso sobre todo pues en Juan Bobo 1, que fue el primer proyecto que rompió el cascarón. Como les digo, ¿qué hacíamos aquí? Lo llevamos para Juan Bobo 1, que queda allí a 5 cuadras. Entonces vengan, y entonces la gente dice, ustedes van a repetir, nos van a reemplazar ranchos por edificios. Las viviendas populares inclusive pueden ser de mejor tamaño, barriadas, pero son, observen, no hay una viga, no hay una comida. Entonces son viviendas que no se van a Eso es siempre también porque son técnicamente ejecutadas. Entonces la alcaldía optimiza el suelo, libera áreas frágiles, por así decirlo, optimiza el suelo ocupando, sincroniza nación, Estado, todo el mundo se ve aquí representado. Cuando el ministro de Vivienda vino aquí, se quedó abrumado con esto, ¿cierto? Todos vinieron aquí, el presidente, todos vinieron a ver esto, ¿cierto? Y la EDU hace todos los estudios técnicos, nada privado. Es decir, si contratamos consultores para suelos, contratamos consultores para... El diseño estructural es propio, es el taller, yo ya tenía el taller de vivienda, la arquitectura es de la EDU. Entonces la alcaldía de Medellín me hace un convenio, pero yo me hago un convenio para hacer 120 viviendas. El convenio era de miles de viviendas, entonces yo le rebajé a la alcaldía de Medellín, le cobré el 25% de los diseños. Y aún así tuve un departamento técnico completo, con profesionales bien pagados, con contratos anuales continuos, nadie, o sea, espectacular. No había, la gerencia no cobraba, a mí me pagaba la alcaldía de Medellín. Promoción no había, ventas no había, son adjudicaciones. Ustedes miren el lenguaje cómo va variando, y eso es lo que las alcaldías tienen que hacer. No comportarse como un inmobiliario más. Entonces las alcaldías quieren vender, quieren cobrar gerencia, quieren cobrar... En eso están en este momento. Entonces, ¿qué pasó en Medellín? No volvieron a hacer viviendas. Porque no son capaces de intervenir la gestión completa, técnico-financiero. ¿Qué tanto pongo para que la gente llegue al cierre financiero? ¿Cómo llegan los demás agentes? Aquí, por ejemplo, el área metropolitana, no tanto acá. En Juan Bobo, que sí son viviendas dentro de la cañada, ahí sí vamos a ver lo que vos decís. El área metropolitana nos dijo, todos los muros de contención y la liberación de espacios y el verdor que haya que hacer en ese proyecto, lo financio yo. Siempre y cuando usted me garantice una cierta liberación de la cañada, porque era una cañada que tenía viviendas a 1 metro. Vamos a ver allá. Una pregunta última. ¿Cuáles son los condicionantes para que estos ejercicios que son interesantes y que usted, como lo ha explicado muy bien, son realizables? ¿Qué dificultades hay para que sean replicables? Oye, es una pregunta muy compleja. No. Primero que todo, mira, las entidades públicas son adictas al espacio público, a la infraestructura, al diseño, al edificio para poner en revistas. Esto pues no salen tantas revistas como la Biblioteca España, aunque esté caída, ¿cierto? Ella sale N veces más. Hay cierta noción de que solo con intervenir el espacio público es suficiente, que lo demás lo hace la gente. Eso es cierto, pero cuando llegas a zonas con ecosistemas tan frágiles y cuando llegas tarde,
porque aquí estamos llegando a urbanizaciones que hicieron hace 70 años. Claro. Entonces ya hay ciertas anomalías, es que usted está viendo esto libre, pero como digo, aquí debajo había ese camino, ahí lo ven el paso, eso estaba lleno de viviendas largas, no tantas, pero una tirita. Toda esta quebrada 2 cuadras arriba se liberó. En esta tira de viviendas, que hay aquí con techumbre de termito, hay un andencito que es prácticamente en el aire. Ustedes lo ven ahí. Hubo un punto donde hubo que meter un helado para meter el aire. Aquí. Desde aquí no, mirá. ¿Cierto? Wow. Como todos estos niveles de acceso es casi que todo es un primer piso. Entonces, por ejemplo, la ubicación de gente con movilidad reducida, fuentes metálicas que en un determinado piso, pero no pareció necesario.
que atrás decían que van a hacer aquí, toda esta gente hay que sacarla. Decían los mismos funcionarios, los de planeación, los de desarrollo comunitario, ¿cierto? Y yo con el alcalde Hombre Colombia diciendo, no alcalde, vea, vamos a coger unas casitas del centro y le vamos a abrir hacia los edificios. Los edificios, como son vivienda nueva, están por fuera del retiro. ¿Usted lo ve? Vea. 1, 2, 3, 4, son 8. Aquí son 8. Allá hay 2, este otro. Y este es Juan Bobo 2. Si observan la tipología edificatoria es distinta. Es distinta. Estos son un punto fijo y 2 divididos. Porque ese es el aprendizaje. Estamos tratando de intervenir el mínimo lote en el suelo. Lección número 2. Se pone edificio donde haya huella. Allá vamos a encontrar, abajo, vamos a ir a bajar, vamos a encontrar un solar vacío, grande. Un solar que pueden ser para que quepan 4 edificios de estos. Está intacto. Entonces, lección número 2. Se ponen los edificios donde haya huella previa. Ojalá en las viviendas más precarias. Porque a una familia que tiene un rancho, un apartamento le abre. Doña Ana Arboleda, que fue doña Ana Jaramillo, que son 2 años, que fue la primera que se dio, me dijo a mí, Carlos, vea, aquí llevo 30 años, no le he puesto un bulto de cemento a este apartamento, en tierra, en madera, en allá. Digo, yo no respiro, yo aquí me enfermo. Usted me dice que usted me da un apartamento, la gente no creía eso. Es que eso parece una cosa, ¿cierto? Utópica. Usted pone el suelo y yo pongo los edificios. Usted escoge apartamentos. Yo, hoy en día, por ejemplo, con esta edificación, estos localcitos que vieron al principio, no los ha adjudicado la alcaldía y se construyeron en el 2010-2011. No los ha adjudicado hoy en día y la gente los invadió. Son gente de aquí, de estos edificios, los invadió. Entonces, es una lección por aprender. Claro. Eso hay que de una entregarlo. ¿Y por qué no se han entregado? ¿Cuál es la razón? El abogado me decía, Carlos, yo no puedo adjudicar local y vivienda. Entonces yo le decía, ¿para qué me hiciste hacer? Pues, si llevas 11 años resolviendo eso. O sea, pues no te da para resolver eso antes de hacerlo. No pueden, ¿Por qué no le dejan para como espacio comunitario la asociación de los... Esas son figuras jurídicas que pueden ser, que todas las, cierto, pero entonces lo que pasa es que cuando ese tipo de figuras, entonces ¿quién atiende? ¿Quién gestiona? Es decir, eso se vuelve... ¿Cómo se reparte el usufructo del No, local? ¿qué ¿Y es lo quién que paga los servicios? ¿Qué es lo que hacen en el centro? Yo vivo en el centro, en donde los edificios tienen locales comerciales. La administración arrienda a un tercero. Ese tercero le paga a la administración y la administración hace un mantenimiento. Como en todo el mundo. ¿Cierto? Eso es lo que yo esperaba que se hiciera aquí. Pero entonces ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá, entonces la gente invadió. Entonces, ustedes observan que aquí hay vivienda dentro de la quebrada. No es el caso de la red. Y este es el primer aprendizaje. Nosotros vamos a caminar enseguida por toda la quebrada. Ya salimos y ya el metro ya está. Ese es el metro, perdón. Al principio estamos tímidos. Son un edificio y 2 apartamentos. Pero fue bueno, porque entonces no es, bien que usted aquí no siente que fuera un conjunto residencial, sino que usted siente que son edificios mezclados en un entorno de quebrada. Entonces, ese lenguaje entre barrio popular y vivienda es como afectivo. En este caso, las familias se autoagruparon para ir a los edificios. Ellos escogieron sus vecinos. Nosotros no. Entonces, es una gran grande, porque eso se conocía. Todo el mundo salió de aquí. Aunque ustedes no lo crean, la quebrada que estaba diciendo tenía viviendas donde los balcones eran por encima de la quebrada. Ya inclusive hay fotografías donde ya estaban oscureciendo y había callejoncitos internos donde estaban los muchachos en los edificios. Hagamos casas lisas como en los pueblos locales. Hagamos casas lisas como en los pueblos. ¿Qué es eso? Que no hayan escondido. Yo les dije, ¿por qué no? ¿Cómo fue? Para volver. No, no me gusta. Yo también pensé, pero no.
La Bolivariana. Es un tema Ahí de es tricentenario. un edificio Acá que abajo es pone tricentenario. ojos al espacio público. Una señora que está en su ventana mirando dónde está jugando la niña, si no la puede ver, no sabe. Un tema, aquí las fachadas principales de estos edificios son para la quebrada, cuando el patrón es darle la espalda. Este barrio alrededor, que se llama Villamisa, fue planeado por la Corporación de Vivienda, por Corvide. Es una urbanización hecha más o menos en 1970, podemos decir. Todavía hay casitas en su estado original. Yo veía eso y yo decía, hombre, no tener la capacidad de quedarse más, de tener más, no se puede hacer todo en la vida también. Uno también va dejando huellas y semillitas para que otros continúen. Eso, los diseños son prácticamente los mismos de la Herrera, solo que en este caso aprendimos poner un punto fijo a un lado y poner una circulación corrida. Nos salimos del holcito que no da ninguna posibilidad de apropiación. En esos pasillos, ¿ustedes qué vieron? Bicicletas, matas, ropa colgada. Es un punto de encuentro, se puede conversar. Loritos. No, y se puede conversar, la gente puede tener sillones, son de 1,40. Es un balcón. Es un estar. Es un ¿cierto? estar, una ampliación Bueno, de la sala. vamos a caminar, aceleremos un poquitico y vamos a pasar por ese puente. Ahí hay un puente allí, en madera, todo en madera, en Sanquitos. Cuando hicimos el muro de contención, se hicieron los mejoramientos hasta ese primer piso. Y la gente añadió. Entonces es un estado de conservación y mejoramiento permanente. Sigamos avanzando. Bueno, entonces aquí había un lotecito chiquitico. Había un lotecito que terminaba ahí donde está ese maíz. El resto era se liberó con ese edificio. Viviendas que estaban Arriba. no es que la gente de aquí se vaya a la de aquí. No, porque lo que uno construye con ustedes es el vecindario. Sigamos avanzando hacia abajo. Aceleremos que no nos coja el agua. Sí. Cuando yo venía aquí a trabajar en esa época, como les decía, que había un lotecito, yo caminaba y ahí detrás de esa casa era un túnel. Y yo siempre encontraba ahí unos muchachos ahí, humanos. Y yo les pasaba por el frente. Y yo me decía, pero ¿cuándo será que me van a hablar? ¿Cuándo será que me van a parar? Hasta que un día, ¡hey, doctor! ¿Y qué hay para nosotros, pues? Necesitamos trabajo. Y ya, 2 años les estoy pasando pisándole casi los zapatos. Trabajo sí hay. Métase en los comités. Aquí hay mucho trabajo que hacer, pero el trabajo es duro. ¿Cierto? Ese túnel se libera y se hace esta edificación que recoge, como este era el punto más apretado de la cañada. Como les digo, aquí todas estas viviendas de trabajo, estas viviendas estaban aquí. Todo esto se recortó con mejoramiento, o sea, recortando las casas, 2 metros, reforzándolas todas, puro mejoramiento de vivienda. Todo esto de aquí para abajo. Aquí el camino era para hasta aquí, era de un metro. Todo esto se recortó, entonces todos estos murotes, todo esto es hecho por el programa de mejoramiento. El programa de mejoramiento lo hace una ONG que viene y trabaja con las familias, diseño, plano, 1 a 1, etc. Mientras los edificios de asentamiento lo hace una empresa más formal. Ese es un tema que a veces entre los técnicos y los planificadores se descuida. Es una combinación de vivienda nueva en edificios de asentamiento y de mejoramiento en el sitio. Es una combinación. Como les dije aquí, más o menos 1 a 1. Tanta cantidad de resentamientos como tanta cantidad... 1 a 1. 1 a 1, 108 y 116 creo. Estas viviendas todas venían hasta para acá. Una ONG, miren, hacemos resistencia, ¿cierto? Esto fue muy difícil, levantar todos estos con viviendas allá atrás,
y volverlas a rehacer. Fue un trabajo titánico, ¿cierto? En un solo contrato con la ONG, en un solo contrato, subsidios todos municipales. Ahí no participa, la nación entra en los edificios nuevos. Estas viviendas, como les digo, tengo unas fotografías donde están aquí y entonces el balcón ya estaba oscureciendo y apretando. Toda esta parte de la quebrada era supremamente oscura. Vengan aquí. Ese es el solar que yo les digo que existía vacío y que nunca se ocupó, porque no se pone vivienda donde hayan espacios libres, se ponen donde hayan tranques de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice de ocupación mejora y no se aumenta la densidad porque es la misma gente. Vean, aquí pasó algo. Aquí veo que hay no sé. Están trabajando. ¿Sí ven? Las huerticas. No, y este solar, nosotros lo cambiamos por una vivienda con la familia, ¿cierto? Y no lo ocupamos porque no había ocupación previa. Entonces la cañada se le respeta su forma de ocupación. ¿La gente? No, están mejorando los... Están mejorando los... Estos están muy como los que son de dentro. Todas esas viviendas antes tiraban el alcantarillado acá. Eso estamos diciendo, el agua se va No limpia. está tan maloliente como solía ser, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Eso sí es una... O sea, es bien... Buenas. Le metieron. Buen hierro. ¿Qué vas a